Contextos. Muy bien, pues buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en la plataforma del diario Ultimátum, en su programa En Contextos. Hoy estamos con ustedes, María Enriqueta Burelo Melgar y su servidor Víctor Rumaya, en ausencia de Carlos, de Ricardo del Muro, de Juan Carlos Calimayor y del maestro Gilberto Zavala, que se fueron. Nos dejaron solos hoy. ¿no? Algo. Pero no sé sí, como en los viejos viernes, ¿no? Si fueron los viejos viernes, diríamos, se fueron de parranda. Se fueron de parranda, pero bueno, aquí estamos. Y por supuesto, lo más importante es que están ustedes, amigas y amigos, escuchándonos, y por supuesto podemos interactuar con sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que vamos a trabajar el día de hoy, porque son los temas que nos ponen en contexto de la realidad nacional, la realidad global. Por supuesto, también tocamos temas locales. Pues vamos a ver, siempre empezamos diciendo, viendo cómo estamos, cómo va el tema de la pandemia, porque hay tantos temas que a veces se abordan en los medios de comunicación que parecerían más bien distractores de la gran tragedia que estamos viviendo. Hoy tenemos 46,688 decesos reconocidos, aunque por supuesto han hablado que esta cifra puede ser 3 o quizá hasta 4 veces mayor. 424,637 contagios. Nos estamos acercando al 500,000 de contagios en México. Nos ubicamos ya como la tercera nación más golpeada por la pandemia. Por eso, aunque los números son importantes, lo más importante es el dolor y el sufrimiento que está detrás de cada uno de los decesos y de los enfermos que hoy enfrentan esta terrible enfermedad, este terrible contagio. A todos los que han perdido un ser querido les mandamos un abrazo de consuelo, y a todos los que sufren ahora teniendo a un ser querido hospitalizado o enfermo les mandamos nuestro más sentido abrazo de fraternidad, esperando que se recuperen muy pronto. Dios nos bendiga a todos. Las cosas no están fáciles, hay que cuidarse, pero las cosas continúan. Y hoy, Keta, pues mira, hay varios temas que quisiera compartir contigo para ver qué te parece y qué opinión tienes. Fíjate, hice una selección de 5 temas importantes. A ver con cuál quieres que empecemos. Fíjate que en el caso de Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, pues que ha tenido una posición sumamente errática, no solamente él, sino toda la política de atención del COVID, de la pandemia por parte del gobierno federal. Este problema se está cada vez polarizando más, y hoy ya hay 10 gobernadores que piden su renuncia. El doctor López-Gatell ha llegado a un extremo, incluso perdiendo los estribos, en donde prácticamente ya los está confrontando, y lo que debe de hacer un esquema de coordinación está evidenciando pues un descontrol total del manejo de la pandemia en el país. Bueno, ahí están las cifras, ya somos el tercer país más afectado. Otro tema importante es que se filtra una investigación sobre el secretario de Gobernación, Osorio Chong, donde se dice que habría un desvío o una desaparición, no se sabe todavía muy bien, de 40,000 millones de pesos en la Secretaría de Gobernación, aunque la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, acaba de decir que no hay todavía ninguna investigación en contra de Osorio Chong. Es decir, este puede ser el nuevo caso, digamos, de corrupción que se pueda presentar en los próximos días, o quizás no, depende cómo se vaya desarrollando, pero es un tema interesante que no hay que quitarle el ojo de encima. Y un tema que seguramente tú, Keta, estarás muy informada de lo que pasó. Hoy marcharon una marcha muy importante de las mujeres hacia la Suprema Corte de Justicia allá en la Ciudad de México. No se reportan lesionadas las mujeres, pero sí se reportan 8 policías lesionados por la agresividad de las mujeres. También me gustaría que platicáramos sobre la determinación del gobierno federal de hacer la celebración del grito de independencia el 15 de septiembre en plena pandemia. No sé exactamente cómo piensen hacerlo, pero se nos antoja un poco imprudente, ¿no? Y un tema finalmente que si lo podemos tocar, cierra la librería Gandhi, que tantos recuerdos y tan importante presencia cultural ha tenido en México, y que particularmente ahí en la Ciudad de México, ahí Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad, que siempre era un emblemático punto de reunión de todos los estudiantes académicos que estudiamos en CEU, pues
ese lugar de la Gandhi está cerrando el día de hoy. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal? Bueno, son muchos temas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es mi tema, ¿no? Es un tema que nos duele. El tema de la despenalización del aborto es una lucha de muchos años, ¿no? Eso sí polariza, ¿no? Sí, y además, fíjate, es curioso porque desde el Congreso Feminista que se celebró en 1919 en Mérida, Yucatán, Hermila Galindo, quien era secretaria de Venustiano Carranza, desde entonces habla de la educación sexual, que es tan importante en nuestro país y que causa también confrontación. Ahorita hay dos temas en ese sentido. Por un lado, en varios congresos, ya se aprobó en uno, se aprobó en Aguascalientes el PIN parental. Este tema es el hecho de que se tiene que pedir permiso a los papás sobre los temas, los contenidos de los temas que se van a tratar en cuanto a educación sexual en las escuelas, y eso es anticonstitucional y atenta al Estado laico en el cual vivimos, porque si bien la educación debe ser una conjunción entre docentes y padres de familia, los padres de familia no deben de estar excluidos. Creo que es muy pertinente la educación sexual por todos los temas que estamos viviendo en México, el embarazo adolescente, el abuso sexual infantil, el tema del aborto que hoy nos toca, ¿verdad? Que es un tema que nos duele, que no quisiéramos que nadie llegara al aborto, pero sin embargo, muchas jóvenes y muchas mujeres han perdido la vida por practicarlo en condiciones de insalubridad. Y muchas mujeres también están en la cárcel porque en algunos estados se criminaliza a las mujeres que abortan, ya han terminado en la cárcel, ¿no? Déjame meterle un poquito de candela a este tema. Sí, es un tema muy importante, pero a ver, el derecho a la educación es una cosa, está vinculado con el derecho sexual, con el derecho a la educación sexual, por supuesto, pero dirían, digamos, la contraparte, lo hago solamente para generar para ver los distintos puntos de vista, ¿no? Que los padres tienen la absoluta responsabilidad de la educación de los hijos. Es más, está consagrado en el artículo 4 constitucional, de tal manera que los padres pueden decidir si le enseñan o no le enseñan a los hijos sobre el tema de educación sexual. Y se contrapone, por supuesto, con el carácter laico del Estado y con la obligación que establece en el artículo 3 constitucional de la educación pública, ¿no? Y fíjate, desde lo que tú señalas, yo haría un llamado desde aquí a los padres de familia, ¿verdad? Es importante que ellos como padres se den este tema, para que puedan dar a sus hijos una buena educación desde casa. Yo no digo que los padres no deben intervenir en los temas educativos, en forma privada desde la casa y también dentro de la escuela en una corresponsabilidad con los maestros, ¿no? Pero ¿qué pasa, Keta, con familias en donde el papá y la mamá no tienen la capacidad, desafortunadamente, pero es una realidad, porque no tienen los instrumentales educativos para que ellos mismos puedan hablar? Es decir, hay muchos padres y muchas madres que traen más que una educación y una capacidad de educación para con los hijos, lo que traen son una carga cultural terrible que les impide hablar estos temas y que además los tiene no solamente como tabú, sino incluso victimizados a los hijos. Exacto. Es lo que yo comentaba el otro día en una de las redes sociales, cuando una de las madres señala que ella está a favor del PIN parental porque considera que los docentes no están preparados para dar la educación sexual. Y yo le comentaba, pero también muchos padres no están preparados, ¿no? Muchos padres no están preparados para dar una educación sexual porque lo que hacen es continuar con prejuicios, con estereotipos,
hasta muchos padres desafortunadamente son homofóbicos. Ahora te pregunto Y, por ejemplo, a ver, no, pero muchos padres son homofóbicos. Y entonces, por ejemplo, si tienen un hijo que es homosexual o una hija que es lesbiana, lo que tratan es de reprimirla, en lugar de que educarla para que pueda hacer un disfrute pleno de su sexualidad y ayudarla a enfrentar el reto que implica socialmente, porque también vivimos en una sociedad todavía que, o con una ciudadanía que no está preparada para enfrentar a las nuevas opciones de la sexualidad, por ejemplo, los niños y las niñas trans, los jóvenes homosexuales, ¿verdad? Las jóvenes lesbianas. Entonces todavía vivimos en una sociedad que está llena de prejuicios y de estereotipos. Entonces sería lo importante que los maestros, los docentes, ¿verdad? Docentes hombres y docentes mujeres sean capacitados para que den una educación científica, una educación informada, una educación respetuosa de acuerdo a cada edad del niño y de la niña, ¿no? Bueno. Es muy importante hacer eso. Aquí en Chiapas, por ejemplo... A ver, a ver, para que no nos vayamos, porque mira, este tema es muy complejo y hay muchas cosas, mira, pero la marcha de hoy no es por un tema de educación sexual, es un tema... Pero está vinculado, el tema del aborto está vinculado. Por supuesto, pero a ver, yo te pregunto, ¿qué pasa con mujeres? Digo, porque la mayoría de las que marcharon hoy son mujeres adultas, ¿no? Con mujeres, esas mujeres que hoy están pidiendo, digamos, la despenalización del aborto, ¿tienen educación o no tienen educación? ¿Se convierte el factor educativo en algo fundamental para pedir, para presionar, para marchar por la despenalización del aborto? Es decir, no los niños que están en la escuela, sí, claro. No los padres educando a los niños. Sino bueno, ya las mujeres que marcharon, por ejemplo, muchas de ellas muy jóvenes, ¿verdad? Lo que están pidiendo es el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos que forman parte de los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Nos ha costado mucho a las mujeres que los derechos sexuales y reproductivos sean considerados derechos humanos. Sí, entonces, claro. La última situación fue que en Veracruz, que se vive una alerta de género por la violencia estructural en la que viven muchas mujeres en Veracruz, que viven violencia doméstica, que viven discriminación, que enfrentan la criminalización por motivos cuando abortan. Entonces, de repente las veracruzanas y en general las mexicanas nos sentimos impotentes de poder influir en el Congreso de Veracruz para que apruebe la despenalización del aborto. ¿Qué pensarías, por ejemplo? Hay dos estados, dos entidades en el país que tienen aprobado el tema del aborto en su legislación, Oaxaca y la Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia relacionándolo con esta variable que hablas de la criminalidad y de particularmente los feminicidios, la criminalización contra las mujeres? Es decir, ¿este es un factor que hace que haya menos criminalidad o no impacta? ¿Cómo ves, Keta? Porque hay que analizarlo con esa variable, ¿no? No, cuando hablo yo de criminalización es el hecho de que si una mujer aborta y si es en flagrancia o alguien la acusa, termina en la cárcel en muchos estados. Claro. Ahorita, a nivel nacional, hay muchas mujeres en la cárcel por abortar en varios estados. Hay casos emblemáticos. ¿Te acuerdas de aquel caso de Baja California, una niña de Paulina? De Paulina, que fue emblemático. 12 años, creo, 13 años que hizo todo el trámite, pidió y al final de cuentas no la dejaron que tuviera un aborto, la obligaron a tener al bebé y había sido producto de una violación multitudinaria. Bueno, hay casos terribles que de verdad que hasta mencionaron. Y además la niña Paulina tenía problemas no recuerdo si tenía problemas de síndrome de Down o algún tipo de
No, porque en esos casos sí retraso. lo prevé la ley. O sea, porque la ley, hay que señalar esto, la ley sí prevé que cuando se ponga en peligro la vida de la madre, se determine que haya un mal. Pero no, no No, en lo que pasa es todos que hay lados. que tener. Fíjate, aún así, hay muchos, por ejemplo, en el caso de Paulina, muchos doctores, médicos en Baja California dijeron la objeción de conciencia, ¿verdad? Que es un Ajá, tema sí, 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 ese es otro tema. que se ha discutido también, que Sí. a pesar de que Paulina contaba con todos los requisitos para ser sometida a un aborto legalmente, ¿verdad? Nadie quiso hacerlo, las organizaciones de derecha pues se opusieron y se fue retrasando el tiempo y entonces ya fue imposible. Ya fue imposible, cuando ya tenía 4 meses ya fue Imposible. imposible, sí. Sí, Exacto. recuerdo el caso. Hay muchos casos emblemáticos del tema del aborto, pero a ver, regresemos al tema de la marcha de las mujeres. Hoy fue a la Suprema Corte de Justicia porque lo que acaba de determinar la Corte en días pasados es que lo que había hecho la legislatura local de Veracruz es que estaba en lo correcto al rechazar la iniciativa para aprobar el aborto. Pero también les dio una salida, les dijo cómo poderlo hacer. Es decir, si hay una salida jurídica para lograrlo. Y en algunos estados se ha intentado. Sin embargo, hay muchas presiones, hay muchos grupos, sobre todo, por supuesto, la iglesia, grupos pro vida, que ha estado hablando mucho del tema del aborto. Me parece que no es un tema que quizá no se haya situado adecuadamente y se haya establecido los mecanismos, digamos, circunstanciales para poderlo hacer, porque la liberación completa genera mucho escozor en varios sectores. Pero mira, creo que por ejemplo, en Yucatán, durante muchos años, había una causal que era la económica. Era el estado que tenía 4 causales. Sí. Se aceptaba, pero cuando a raíz de que Rosario Robles, la famosa ley Robles, ¿no? Y decreta a través de un decreto, se despenaliza el aborto en la Ciudad de México y se convierte como en una ciudad de las libertades sí, para las mujeres, ¿no? Del ejercicio de los derechos sexuales, hubo una andanada de la derecha, ¿verdad? Una respuesta, digamos. Hubo una respuesta. Estuvimos a punto de que se aprobara en todos los congresos una disposición y con ello hasta en la Ciudad de México se iba a venir abajo lo de la ley Robles. Afortunadamente no se llegó a eso. En Yucatán estaba de gobernadora Ivonne Ortega, una mujer, y entonces, como decimos las feministas, un cuerpo de mujer no significa un compromiso con las mujeres. Es que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Echó para atrás esa causal económica que existía en Yucatán, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en este tema? Y tenemos muchos temas más. Ahorita, ¿qué crees que vaya a pasar? O sea, es un tema muy importante, esta es una discusión muy seria que viene desde hace muchos años. Ha habido discusiones académicas, científicas, jurídicas, sociológicas, teológicas, espirituales, es decir, hay muchos factores que intervienen en esto y por supuesto la sociedad sí está completamente dividida en este tema. Claro. Sí, yo lo entiendo perfectamente, hay muchos elementos religiosos, hay muchos elementos de sentimientos, de emociones, ¿verdad? Que intervienen. Yo soy respetuosa de estas ideas, ¿verdad? Sin embargo, yo les digo a las compañeras que se oponen al tema de despenalización del aborto, que el hecho de que exista no significa que estamos obligando a las mujeres a abortar, ¿verdad? Nadie, es una decisión propia sobre de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Eso pasa con el tema de las drogas y se vende alcohol y puede ser abstemio, pero entonces en la Suprema Corte, bueno, lo que yo he leído, ¿verdad? Es que hubo tecnicismos, ¿verdad? Que impidieron que
que se dispusiera desde la Suprema Corte que en Veracruz se debe aprobar el tema, ¿no? De despenalización del aborto, entonces que otro ministro o ministra va a retomar el tema para volverlo, como ponente, para volverlo a replantear. Y lo que se discute también es que ya había acuerdos con el gobierno de Veracruz por el tema de la alerta, que el tema de la despenalización del aborto era un requisito dentro del tema de la alerta de violencia de género. ¿Te acuerdas que aquí en Chiapas hubo un tiempo que se aprobó y que inmediatamente se echó para atrás? Sí. Cuando don Patrocinio González Lamiro estaba de gobernador, y precisamente hace poco tuvimos una discusión al respecto, y sabes que fue una propuesta de un grupo de mujeres de Costa Rica. Ah, ¿ellas fueron las que hicieron la propuesta? Ellas fueron las que hicieron la propuesta. Ves que en Costa Rica además está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, y está el DAFASHO, y una serie de mujeres muy adelantadas en el tema de los derechos humanos. Y entonces fue un grupo de mujeres de Costa Rica, complementaron muy bien la propuesta, ¿verdad? Y se le hicieron llegar al gobernador. Entonces fue aprobada. Tú sabes que cuando viene desde la cúpula, ¿verdad? Eso es aprobado, ¿no? Entonces hubo una reacción. Chiapas se convirtió en un lugar polémico, se dejaron venir Marta Lamas, Sara Lovera, todo el grupo progresista, todo el grupo de aquel señor Limón, de Provida y el grupo, sí, de Provida, ¿no? Y entonces se hizo un campo de batalla y fue Javier López Moreno quien la manda a la congeladora. ¿Te acuerdas que fue un sexenio de muchos gobernadores? Gobernadores, sí. Sí. Y Javier López Moreno la manda a la congeladora y ahí estaba congelada, ¿no? Muy bien. Oye, pero a ver, para terminar este tema, decías, cuando viene de arriba, lo aprueban. ¿Cómo ves este gobierno de izquierda progresista, que se autonombra progresista, que tiene, digamos, una agenda mucho más amplia y muy distinta a los gobiernos anteriores? ¿Este tema es prioridad? ¿Hay simpatía o es al contrario? ¿Cómo lo ves? Pues mira, de parte de sobre todo de muchas mujeres, ¿verdad? Dentro de la Cuarta Transformación, yo les veo muy afines al tema. Está Olga Cordero, ¿verdad? Está Malu Micher, está Wendy Briceño. Wendy Briceño es diputada, una diputada muy joven, una diputada, yo la admiro mucho, es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y ellas han impulsado mucho el tema. Sin embargo, pues también, ¿verdad? Hay autonomía en los estados, ¿no? Que también en eso, pues, hay respeto, ¿no? Y entonces no pueden obligar al Congreso de un estado. Una promoción. Sí, digamos, tal vez pueden hacer como sugerencias, ¿verdad? Hacer incidencia, buscar alianzas, pero tampoco pueden obligar a un estado a aprobar una ley, ¿no? Pero sí, desde muchas mujeres están de izquierda, que además ha sido un tema de la izquierda, pues están a favor de ello, ¿no? Sí, muy interesante, pero bueno, hoy estuvo la marcha, seguramente habrá más marchas, Queta, para ese tema. Así es, y espero que la Suprema Corte lo vuelva a retomar y se puede elaborar un proyecto mucho más fundamentado, ¿verdad? Que dé pie para decirle al Congreso de Veracruz y algunos demás. Y no una orden, pero sí, como diciendo, sí, puedes. Oye, Queta, pero aquí también hubo una marcha. Vamos a virar un poquito, pero también aquí en Tuxtla hubo una marcha. Bueno, no solamente en Tuxtla, también en Tapachula. Y tengo entendido creo que hubo en México también una de Bucareli, del reloj chino, por lo menos la había anunciada, ¿verdad? No sé si se llevó a cabo, de Bucareli en el reloj chino, era la cita a la Secretaría de Gobernación. Sí.
convocada por el Sindicato Nacional de Salud. Sí, el tema, un médico detenido, se le ha vinculado ya a proceso, está prácticamente en calidad de, no, la verdad no sé exactamente si está en calidad ya de sujeto procesado, el proceso, no lo sé, pero sí hay una reacción muy grande por parte de los médicos porque dicen que en realidad es un abuso, pero que el abuso de autoridad que se le atribuye a él no es tan grande como el abuso de autoridad donde a él, digamos, lo están procesando, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, al parecer el tratamiento, ¿verdad? El caso fue demasiado. El doctor podía haber estado en su casa, ¿verdad? Y desde ahí que se llevara a cabo todo el proceso, sino que fue muy rápida la acción de la justicia, ¿no? Desconocemos a fondo si el doctor es culpable o no es culpable, ¿verdad? Hay mucha controversia al respecto. Terminar. ¿Sí? No es nuestro papel tampoco, ¿verdad? Convertirnos en jueces, en fiscales. Lo que sí creo que falló la forma, ¿no? Lo que decía Reyes. ¿Sabes qué me Reyes Heroles, el fondo y la forma, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención a mí? Que ese tipo de fenómenos, ese tipo de cosas, una, es muy común que en los hospitales públicos, y no ahorita con la pandemia, sino en general, te digan, oye, pues aquí hay esta es una medicina, un medicamento que se requiere, pero no lo tenemos en el catálogo. O sea, como que nos hemos acostumbrado en México, y no solamente en el ISSSTE, el IMSS, yo creo que en todas las dependencias o en todos los hospitales públicos, te dicen, pues este es el medicamento que necesita, pero requiere que lo adquiera, porque aquí no lo tenemos. Es decir, es una práctica común, muy común. Aunque seas derechohabiente de ese, ¿sí? Aunque seas derechohabiente, si no tienen ese medicamento, te dicen... Y bueno, y lo agradeces porque al final de cuentas te están diciendo qué es lo que necesitas, o sea, ¿no? Sí. Y el médico, pues en su conocimiento te lo está otorgando, diciéndote qué se requiere. En el caso quienes han en un momento dado criticado el acceso al ISSSTE de personas que no son derechohabientes, creo que faltó una política de comunicación de las instituciones médicas, ¿no? En casos de urgencia, cualquiera... No, todas las dependencias tienen que atenderte. Deben de atender. Pueden atender a ti, a mí, al diputado, al presidente municipal, al secretario de gobierno, a quien sea, tienen la obligación. Es un derecho a la salud, o sea, pero esa parte, digamos que está, yo creo que queda salvo, o sea, porque eso lo dirían la contraparte, ¿no? Pero en este caso, particularmente, lo que llama la atención, te decía, yo creo que llama la atención dos cosas. Esto, que ha sido una práctica común, que los médicos le digan a los familiares o al enfermo cuando es posible, o al paciente, pues que hay un medicamento que requiere ser adquirido y que no cuentan con él en el catálogo, en esa dependencia. La otra me parece muy, muy cuestionable en este momento, que en pleno COVID, ¿no? En una condición tan difícil, pues se despierte al sector médico y se le provoque con esta circunstancia, ¿no? Me parece que, bueno, quizá hay elementos que uno no tiene a la mano. Como tú decías, no podemos juzgar ni acusar a nadie, ni tampoco defenderlo, pero sí me parece que no es el momento oportuno para un asunto tan, digamos, tan común, tan sensible, ¿no? Convertirlo en algo que genere una situación tan difícil para la sociedad, ¿no? Sí, imagínate, se está hablando de un día sin doctores, ¿no? Sí, exacto. Doctores y doctoras, ¿verdad? Con un lenguaje incluyente. ¿Qué pasaría si dejaran vacíos en este momento los hospitales, las clínicas privadas? Porque también muchos de estos doctores trabajan en clínicas privadas. Son compañeros de ellos y como es una práctica común, dicen, oye, si eso le pasó a aquel, pues va a pasar al rato conmigo. ¿Qué tal? Déjame mandarle saludos y agradecer que estén con nosotros el día de hoy a las personas que tengo aquí. Tú, si puedes ver tu teléfono, porque luego no salen todos en el mío y seguramente algunos los tienes tú. Mira,
está con nosotros y le mando muchos saludos y agradecimiento que pueda compartir. Yesenia Suárez Velázquez, está la maestra Marisol, ya ves que siempre está con nosotros, que además hemos platicado mucho esos temas con ella, los compartimos y los hemos trabajado juntos. Un abrazo a Marisol. Ale Hernández nos manda saludos. Maribel Preciado, muy buenas noches a Maribel y a Miguel, muchas felicidades y un abrazo, cuídense, esperemos que estén bien. Araceli Hernández Gómez, buenas noches, nos dice, desde Acala también nosotros le mandamos un saludo, les decimos muy buenas noches. Ulma Rumaya, que está en México, Cristian Carrasco, Esmeralda Barrales, también nos está viendo. Nuestra amiga Vida González, que también está ahí. Mira, aquí está Vida también. Presente, sí. Felicitaciones. María Angélica Vázquez. Oye, Araceli Hernández nos dice, mucha injusticia en contra del doctor Gerardo Grajales Yuca, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Esperamos pronto haya una solución. Sí, todos esperamos eso. Yo creo que no es el momento de moverle al avispero, ¿verdad? María Angélica Vázquez, saludos a los panelistas. Lisette Escudero, muchos saludos que nos está viendo. Martín Mendoza tengo aquí. Y bueno, ¿quién más? ¿Qué tal? Sí, mira, aquí también fíjate que desafortunadamente yo no puedo... No puedes verlo ahí. Bueno, pues eso son parte de los problemas que enfrentamos ahora con la tecnología. Pero mira, lo importante es que seguimos estando en contacto y hay que decirle a las personas que nos siguen, para que también puedan, digamos, compartir, que este programa, a diferencia de otros, este no es un programa de noticias, es un programa de análisis que no nos quedamos solamente con noticias, sino tratamos de ver los vínculos que tienen entre todas, porque todo está interconectado. Y vamos a terminar con una noticia más, Queta, si no tienes inconveniente. Cierra la librería Gandhi. Bueno, eso es para derramar lágrimas, ¿verdad? La emblemática librería Gandhi. Todos los que han ido a México, a la zona... de Río Churubusco, ahí, ¿no? La zona universitaria. La librería Gandhi, emblemática, que además tú dices... Ahora hay hasta cerca de ahí una plaza muy grande, Oasis. Sí, hay un desarrollo ahí muy interesante, pero como tú decías, Gandhi ha tenido muchas cosas valiosas. Una de ellas, que hay que señalar, tenemos poco tiempo, es esos anuncios tan inteligentes que tenía, ¿te acuerdas? Sí, unos anuncios buenísimos. Uno para que cerremos el... Y muchos de ellos políticos, ¿no? ¿Recuerdas tú alguno de ellos? Yo estaba tratando de... Mira, yo me acuerdo de dos, para que cerremos el programa. Decía uno, en este cuadro amarillo con letras moradas, decía, si estás cercas, así con ese al final, estás cercas, y luego decía, es que todavía estás muy lejos. Fíjate, inteligente, ¿no? Luego, había otro que decía, estudia, si no tu abuelita te dirá, qué pena, nieto, ¿te acuerdas? Como de Peña Nieto, ¿no? Qué pena, Nieto. Eran muy buenos, muy buenos. Y bueno, cierra la librería Gandhi como resultado de esta crisis económica, que ya hablaremos. El lunes ha sido terrible. Y pues, Queta, seguiremos platicando en los próximos días. Nos tenemos que despedir. Estamos a unos minutos. Dice, hay uno también, ¿verdad? Que es un juego de palabras que dice menos face y más book. Menos face y más book. Y más book, claro. ¿Verdad? Bueno. Otro que dice, en la realidad el amor se acaba. El amor acaba. Escápate de la realidad. ¿No? Leer incrementa, multiplica, amplía, engrosa, enriquece, eleva y o amplifica tu vocabulario. Muy bien, ¿qué tal? Estamos terminando. Muy buenas noches. ¿Qué tal?